Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este domingo 5 de febrero. El día de hoy para tratar sobre las reformas electorales, sobre las reformas al Código de la Democracia, que por cierto ha traído más de una polémica, no solo en cuanto al método de distribución de los escaños, sino también a la reforma electoral por la prohibición a los medios de comunicación de establecer ciertos reportajes que tengan sesgos orientados a favorecer o desfavorecer a determinadas candidaturas. Y también vamos a hablar sobre la utilización de los gastos públicos y privados en los medios de comunicación y en una campaña electoral. Para analizar estas reformas electorales, cuya polémica se establece desde el inicio. Es decir, el artículo 117 de la Constitución de la República establece una prohibición. Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de las elecciones. El 30 de agosto del 2011, el Consejo Nacional Electoral, con las autoridades anteriores, aprobó el calendario electoral. La idea es, o la pregunta es, si las reformas electorales que ya están en estos momentos, pueden entrar en vigencia para este nuevo proceso electoral y si es legítimo mover el calendario electoral a efectos de que estas reformas entren ya para las próximas elecciones del 2013. Para analizar estas reformas hemos invitado a 3 expresidentes de lo que antes se conocía el Tribunal Supremo Electoral y un presidente de lo que hoy es el Consejo Nacional Electoral. Tendremos al doctor Medardo Oleas, a Omar Simón y a Carlos Aguinaga, a quienes damos la bienvenida. Medardo, Omar, Carlos, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación. Comencemos viendo un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y luego regresamos y desarrollamos este análisis que pretende ser más allá de un simple debate político. Veamos. Desde este 4 de febrero está en vigencia por el Ministerio de la Ley el Código de la Democracia, que fue vetado por el presidente y que ha generado polémica. Entre otras cosas, se habla que con ello habrá una modificación del calendario de elecciones, pues la ley establece que toda reforma se tendrá que hacer por lo menos con un año de anticipación a un nuevo proceso electoral. El próximo estaba planificado para el 20 de enero del 2013. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral técnicamente podrá hacer reajustes en la fecha de la convocatoria. Por otra parte, desde la oposición se habla de un cálculo del gobierno y por ello ha propuesto nuevos métodos de cálculo para la asignación de escaños en la Asamblea y otras dignidades. Las reformas al Código de la Democracia evidencia que Correa lo que busca es cerrar el círculo para concentrar más poder. No estamos haciendo un cálculo político porque si los resultados de una elección siempre dependerá del pueblo ecuatoriano. Una vez que entre en vigencia, nosotros plantearemos la inconstitucionalidad. La Corte Constitucional igual, si presentan alguna demanda, tendrá que pronunciarse al respecto. Sin embargo, el ex vocal del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho, considera que ese no es el tema central. No puede reducirse básicamente al tema de la asignación de escaños, porque además de eso solamente topa uno de los 4 elementos, son 4 los elementos del sistema electoral: la forma de presentar las candidaturas, la forma de votar, el tamaño de los distritos o jurisdicciones y finalmente la fórmula, ¿no? Pues sostiene que los resultados finales no tienen una variación significativa con uno u otro método. Uno de los problemas que se dice que se debería resolver es la fragmentación de la representación en la Asamblea. Los llamados, así inclusive peyorativamente, muy duramente, ¿no?, diputados de alquiler, ¿ya? Bueno, la propuesta de reforma no va a resolver eso en absoluto. Y más bien recomienda centrar la atención en lo referente a la conformación de circunscripciones y el número de asambleístas. El artículo 150 de este código señala que la Asamblea Nacional se integrará por asambleístas electos de la siguiente manera: 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional, 2 asambleístas por cada provincia o distrito metropolitano, y uno más cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000 de acuerdo al último Censo Nacional de Población. Lo cual implica que para las elecciones del 2013 varias provincias aumentarán el número de representantes en el legislativo. Por citar algunos ejemplos, Pichincha pasará de 12 a 15 asambleístas, Guayas de 17 a 20, 5 provincias aumentarán un asambleísta cada uno. En total, la Asamblea Nacional tendrá 136 legisladores, mientras que actualmente son 124. La norma también establece que las circunscripciones electorales se dividirán de acuerdo con el número de representantes que se elijan. Así, las que tienen entre 10 y 12, 2 circunscripciones.
las que están entre 13 y 18, 3 circunscripciones, y las que elijan más de 18, 4 circunscripciones. Con esa fórmula, en las siguientes elecciones, Guayas quedaría dividida en 4 áreas y Pichincha en 3. Lo que hubiese sido conveniente es tener claro el resultado final que se quiere obtener, llegar ojalá a un acuerdo, ¿no es cierto? Y entonces establecer, vamos a votar en lista abierta, en lista cerrada, vamos a votar, vamos a distribuir con los escaños con qué fórmula, de qué tamaño vamos a hacer las jurisdicciones, porque de eso depende el resultado final, pero no de uno solo de los componentes. La tarea está entonces en manos del Consejo Nacional Electoral, que deberá reglamentar las reformas y encaminar de buena manera el proceso electoral del 2013. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comenzamos, señores. Este es el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Pero que antes de comenzar al tema de los métodos de asignación de escaños, el tema de las circunscripciones, etcétera, etcétera, quisiera comenzar por el tema de las reformas electorales y si estas reformas deberían entrar ya en aplicación para las elecciones del 2013. ¿Qué tan legítimo o qué tan ilegítimo es que entren para las elecciones del 2013? Comienzo con Medardo Lejas. El artículo 217 es muy claro, dice un año antes de las elecciones. 117. Un año antes de las elecciones, no del día de la votación, no pueden hacerse reformas. El proceso electoral ecuatoriano comienza el 2002 y termina el 2013, con la posesión de los electos el 14 y el 24 de mayo del año 2013. Motivo por el cual no podían entrar en vigencia. ¿Por qué? Porque no se respetó la norma constitucional. Pero más que esto, yo creo que hay que analizar con profundidad cuál es el efecto de estas reformas, porque nosotros nos estamos centrando en reformas que a mi criterio no tienen sentido para esta elección, porque hay otras normas constitucionales y legales que van a modificar lo que son los procesos electorales en el Ecuador y que naturalmente van a cambiar ese viejo esquema que nosotros teníamos. Por ejemplo, yo quisiera que aquí analicemos lo de las circunscripciones territoriales. Lo vamos a analizar. Vamos a analizar, por ejemplo, la nueva forma como deberían hacerse la promoción electoral, que también está ordenando en forma muy clara el artículo 202 del Código de la Democracia y el 115. Entonces, estas cosas deberíamos analizar con profundidad y no centrarnos únicamente para ver si entra o no en vigencia, con el agravante que se quiere forzar para que el Consejo Nacional Electoral modifique el calendario electoral, difiera la fecha de la celebración de la primera vuelta electoral, con el riesgo que ello implica, porque esto es un riesgo, que puedan, por la cantidad de problemas que tiene el proceso en sí, no llegarse a adjudicar los puestos, proclamar resultados y que se posesione la Asamblea Nacional el 14 de mayo y el señor presidente... ¿Existiría ese riesgo? Este es riesgo técnico. Ok, gracias, Medardo Lejas. La misma inquietud para Omar Simen y luego Carlos Ainaga. Sí, bueno, buenos días a los compañeros de panel, buenos días, Carlos. Buenos días. A ver, básicamente hay una atribución legal que tiene el Consejo Electoral de fijar la fecha de las elecciones. Y voy a poner un ejemplo aquí adicionalmente. El Consejo Electoral que yo presidí convocó originalmente a las elecciones para una misma fecha de 8 dignidades de elección popular. Días después se modificó esa convocatoria y se cambió de fecha, se pasó a una fecha distinta, 2 elecciones, la elección de representantes del Parlamento andino y la elección de juntas parroquiales. Esto por varios elementos, entre esos facilitar a los ciudadanos el ejercicio del sufragio, porque realmente era una elección muy compleja y muy grande. Es decir, que aquí hay una facultad clara del organismo electoral. 2, dentro de esa facultad, obviamente, lo que se fija como la fecha límite para el año es evidentemente el día de las elecciones, el día de la jornada electoral, y con base en eso se hace además parte del cronograma regresivo. La única fecha escrita en piedra, por decirlo de alguna manera, son las del 14 de mayo y del 24 de mayo, es decir, las fechas de posesión que son las que están constitucionalmente establecidas. Por ende, el Consejo Electoral tendrá que tener varias consideraciones. La primera es si es que para el proceso electoral se requiere que estas reformas estén vigentes desde el punto de vista administrativo. Y ahí hay una reforma importante que es la referente a los recursos electorales, que fue promovida por el propio organismo electoral. Luego, si es que efectivamente el Consejo Electoral considera que hay una voluntad del legislador de que haya estas reformas y que estas reformas estén actuando, participando ya en el proceso. Y el tercer elemento que creo que también es muy importante es qué sucede si
al haber dos procesos electorales, porque a la larga es eso, uno de primera vuelta, podría haber una segunda vuelta electoral presidencial, ese es un proceso, pero hay otro proceso electoral que es el de asambleístas, entra en vigencia parcialmente la reforma, es decir, se hace elección de asambleístas en segunda vuelta, pero con las reformas del sistema de asignación de escaños. Es decir, todos son elementos que tienen que ser considerados finalmente por el organismo electoral para tomar una decisión finalmente si se modifica o no un calendario que además era tentativo, evidentemente. Bien, entonces la fecha electoral, la fecha es competencia del Consejo Electoral, no responde a la norma constitucional, por tanto, debo comprender que el Consejo Electoral puede cambiar el calendario electoral sin necesidad y no estaría violentando la Constitución ni las leyes. Bajo ningún concepto, no. O sea, es la facultad privativa del organismo electoral. Ya habrá electoral. oportunidad de que cada uno tenga derecho a la réplica. Voy con Carlos Aguinaga aclarando de que vamos a tocar, Medardo Oleas, todos los temas de la reforma electoral, que es también el tema de fondo. Vamos, Carlos Aguinaga. Gracias. A ver, el problema radica en los plazos teniendo en cuenta el artículo 85 del Código de la Democracia. Ahí hay una obligación que dice que la convocatoria deberá realizarse con al menos 120 días de anticipación. La convocatoria. La convocatoria al día de las elecciones. Claro, si tomamos esos 120 días, estamos hablando del 24 de enero. Hoy estamos 5 de febrero, ¿no es cierto? Ya entró el día de ayer en vigencia el veto presidencial, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un desfase, diría yo, de unos 15 días con relación a esta fecha. Cuando dices el día de ayer, Carlos Aguinaga se refiere al día miércoles, debo aclarar que estamos grabando jueves 2 de febrero. Ahora bien, con relación a estos plazos, puede haber justamente la discusión si esta reforma entra o no entra en vigencia por lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución, ¿no es cierto? Sin embargo, no solo son estos plazos de un calendario electoral, porque después del día de las elecciones hay unos plazos que tienen que ver con medios de impugnación, que tienen que ver con recursos de apelación, que tienen que ver con todo tipo de incidentes que se producen legalmente, procesalmente, en una elección. Y no sé si el tiempo, a mí me parece que también el tiempo del cronograma electoral que planteó el Consejo Nacional presidido por Omar era muy ajustado. Tienen que ajustarle 15 días, pero va a ser más ajustado todavía. Y ahí va a haber un sacrificio o una afectación a la justicia electoral. Entonces a mí me parece que la Asamblea en esta reforma que cortó los plazos de los medios de impugnación tratando de ganar tiempo, lo que está haciendo es una afectación a los derechos políticos de participación y a los derechos de impugnación. Entonces, cuando lo correcto era que diga sencillamente que la justicia siga su camino, que las decisiones o las apelaciones no tienen efectos suspensivos, que les posesionen a los que salen electos en el primer escrutinio, y si hay una resolución que después mañana está un asambleísta, está entregada la credencial y dicen, no, la justicia ha revisado este tema, ¿sabe qué? Usted no tiene derecho a estar en este puesto. Así es que le retiramos la credencial. ¿Y qué hacemos con la vacante? Claro, y reemplazan con el que deciden en la resolución. Pero querer resolver 200, 100, 150 recursos de impugnación en 5 días, en 10 días, es una locura. Pero el tema es que una afectación la propuesta de fondo que está haciendo Carlos Aguinaga no es la que está vigente con la actual reforma electoral. Desde luego que no está, por eso digo. Ok, ese es el riesgo. Entonces, Carlos Aguinaga estaría coincidiendo con Medardo Olegas que existiría ese riesgo que por reducir los plazos de la justicia podría darse el evento que la nueva asamblea no esté lista para posesionarse. Podría incluso, si es que no hay un buen diseño del calendario electoral y de las etapas del proceso, que se choquen los medios de impugnación con las fechas de posesión establecidas en el Código de la Democracia. Y realmente a la fecha de posesión, 24 de mayo, los asambleístas me parece que son unos días antes, realmente no estén resueltos todos los recursos de apelación de un proceso que además va a ser altamente conflictivo. Pero no se solucionan las cosas reduciendo los plazos de 2 días a 1 día o de 3 días a 2 días. Okay. Medardo Oleas y Omar Simón, ¿quisieran opinar sobre este mismo tema o pasamos ya directamente al tema de la reforma de los métodos? Medardo Oleas.
A ver, yo sí quiero hacer una aclaración. Por favor. El problema no está en los plazos que se le conceden a los actores políticos para apelar o impugnar, o los plazos que se conceden al Tribunal Contencioso Electoral para resolver las impugnaciones. Eso no es el problema. Los problemas son más de fondos. El problema es que no se ha regulado adecuadamente cómo hacer un buen padrón electoral y fundamentalmente cómo constituir y capacitar a las juntas receptoras de voto. Les pongo un ejemplo. En el último proceso electoral, el día viernes, antes de la consulta, el 70% de los miembros de las juntas receptoras de voto en el Guayas no fueron capacitados. Y eso provocó que por falta de capacitación, muchas de las juntas receptoras de voto no hagan el escrutinio y los manden sin hacer el escrutinio, y ahí vino la cantidad de conflictos, impugnaciones y nuevamente conteo de votos. Miren ustedes como cuando falle el origen en los procesos administrativos repercute en la organización. Entonces, más allá de fijar o no los plazos o acortar, tenemos que fijarnos cómo estos errores históricos que se han producido por una no adecuada organización, por falta de colaboración de la ciudadanía, inciden en lo que posteriormente llamamos los conflictos, la guerra que hay en los sujetos políticos. Y tenían razón, pues si mandan las juntas receptoras de voto en las actas en blanco sin haber contado, van a haber problemas. Entonces yo creo que es hora de que nos centremos a que técnicamente primero compongamos el padrón. No es posible que tengamos un abstencionismo del 25%. Técnicamente compongamos el padrón, ¿exactamente a qué se refiere Medardo Leas? Por ejemplo, el anterior Consejo Nacional Electoral detectó de que más de 950.000 personas no habían votado en los 4 o 5 últimos procesos. O sea, tú hablas de una depuración realmente. Pero tiene que hacerse, porque es obligación del Consejo Nacional Electoral hacer la depuración, con los datos que le manda el Registro Civil. Después, tenemos que comenzar ya a conformar todo lo que son las juntas provinciales y las juntas receptoras de voto con la debida anticipación. Porque el error fue que en la Constitución se pone que serán órganos transitorios. Entonces, desde ya tenemos que esa falla cumplirla, procesos de depuración, de perfeccionamiento, de profesionalización, para no dejar a última hora. Y con eso vamos a evitarnos los problemas que son las impugnaciones, pero que cuando tengamos nosotros la base del sistema ecuatoriano, que son las juntas receptoras de voto bien constituidas, se garantizará la pureza del sufragio, habrá menos impugnaciones, habrá menos conflictos. Porque cuando toda la gente sepa cuáles son los resultados, ahí está la solución. Ok. Omar Simón, la administración tuya fue aludida, en este caso por Medardo Leas, en lo que tiene que ver con la consulta popular. Y Medardo Leas dice, más allá de los plazos, el tema es cómo se organiza el proceso electoral y no caer de nuevo pues en todo esto que en cada elección caemos en las impugnaciones, apelaciones, peleas y conflictos en los distintos actores políticos de los movimientos, organizaciones y partidos políticos que, por cierto, ya algunos están en extinción. A ver, yo creo que hay que ir puntualizando algunas cosas, ¿no es cierto? Frente al tema de la organización del proceso, partamos del criterio que la elección 2011, la elección de consulta popular, se la tuvo que organizar en 60 días. Es decir, que partamos de que el tiempo que teníamos desde el momento en que por supuesto, no son 120 días al menos, que es lo que dice la norma, desde la convocatoria hasta la realización de la elección. Ahora, el problema de la capacitación de los miembros de Junta Receptora de Votos es un problema de siempre del organismo electoral. Es decir, el primer problema es encontrarles a las personas las que van a ser miembros de Junta Receptora del Voto, porque las bases de datos no son necesariamente fiables. El segundo elemento es que si les encuentras y les notificas, si van a capacitarse. Si no hay sanción, no hay ningún elemento que les obligue a capacitarse. Finalmente la gente a regañadientes acepta esta tarea cívica de ser miembro de Junta, que es obligatoria. Acepta renegando. Okay. Eso y en cuanto a los quienes van a participar en el proceso. Entonces, y a la depuración del padrón. Ahí hay un elemento adicional que yo creo que es importante considerar, es que desde el año 97, en que se inaugura nuestro sistema electoral, nuestro sistema de votación actual, de lista abierta, votación preferencial, hasta acá todos los procesos electorales han tenido problemas en el escrutinio, porque obviamente el sistema de votación dificulta la tarea de los miembros de Junta. Omar Simón. El depuramiento del padrón, para pasar a Carlos Guinaín, pasamos a otros temas porque ya llevamos 20 minutos, parece mentira. El Consejo Electoral planteó, bajo mi administración, planteó a la Asamblea como parte de la reforma la generación de un padrón pasivo, porque detectamos que hay 920.000 personas que desde el año 2002 hasta la fecha no han votado en ninguna de las elecciones, es más o menos el 10% del padrón. Es bastante. No han votado en ninguna de las elecciones. Y finalmente, frente al tema de los plazos, lo que se trató de regular por parte del Consejo Electoral es un elemento dentro de los plazos de impugnación y apelación, que es un elemento que dio lugar a que en una elección se demoren, la de consulta popular, 60 días en resolver el Tribunal Contencioso Electoral una impugnación,
y en una consulta popular y en una revocatoria de mandato 90 días. Es decir, el plazo que no existía, que era el de abocar conocimiento. Carlos Guinaga, sobre lo mismo ya paso directamente a los métodos de asignación. Solo un comentario con relación al tema del padrón. El tema del padrón no es un tema exclusivo de la organización electoral. La base de datos del registro civil no se trata de ponerle un lindo carnet con una foto a color y con unos chips de seguridad al carnet o a la cédula. Se trata de depurar la base de ciudadanos, porque lo único que estamos haciendo es legalizar el fraude. El que ya sacó la cédula falsa antes... Si la base tiene información basura, el padrón va a tener información basura. Entonces, el problema es la base de datos del registro civil. Tampoco se trata de ponerle salas lindas con televisión al registro. ¿No es cierto? Hay que cruzar ¿A cuál se refiere? ¿Al del gobierno o al del municipio de Guayaquil? No, es que este es un tema que no es de este gobierno, es un tema que viene de varios gobiernos. Es para romper el hielo. Claro, desde luego. Entonces, esa es la situación. Puede tener un buen servicio ciudadano, pero estamos trabajando sobre bases falsas. Yo he visto ahora que... O sea, base falsa en el sentido que que los datos no son correctos. No son confiables. Exactamente, no son confiables. Hoy he visto que están cruzando mejor algún tipo de información, le preguntan sobre papá, mamá, etcétera. Pero antes, cuando fallecían las personas, ni siquiera le ponían el número de cédula. O sea, no sabíamos si el que falleció... Y esta información falsa no solo podría entorpecer la carga de trabajo, sino se podría prestar para ciertas incorrecciones. Desde luego. Ese es el punto, Carlos Guinaga. Exactamente. Ok, bueno, ahora sí, señores, terminemos este tema sin perjuicio que podamos opinar sobre la marcha, pero vámonos entonces ahora sí a los métodos. El famoso método de Don, que antes se lo aplicó, luego se lo sacó, ahora regresamos para la asignación de escaños a asambleístas provinciales y tenemos el método para la asambleísta nacional, el método de Wester. ¿Qué opinión le merece a Medardo Oleas? Y analicemos esto técnicamente. A ver, ¿qué son los métodos de adjudicación de escaños? Son métodos diseñados más o menos en 1800 para transformar los votos en escaños. Pero son métodos diseñados para sistemas políticos que funcionan con partidos políticos, porque más es llevar esa votación de la lista a los escaños, la votación ideológica para conformar adecuadamente los organismos, como por ejemplo el Congreso Nacional. Pero lamentablemente en el Ecuador hay dos fallas. Una, que no hemos tenido partidos políticos nacionales, ideológicos, programáticos que funcionen regularmente. Aquí los partidos y los movimientos se crean exclusivamente para una elección. Y lo que han existido ya están fuera de servicio y tienen un ciclo de vida muy corta. Segundo, el sistema de votación es un absurdo, porque aquí nos obligan, puedo votar yo por la lista o puedo votar individualmente entre listas. Pero la votación personal, uninominal, solo sirve para dar un valor agregado a la lista. Y después, para efectos de la adjudicación, ¿qué se hace? Se suman los votos que ha obtenido esa lista y en el método de Hond se lo divide para uno. Por ejemplo, si saqué 100.000 votos, divido para uno 100.000, para dos 50.000, para tres 33.000 y pico, para cuatro, para cinco, para seis. Esos valores que salen de esta división sirven para ir adjudicando de más a menos a todos los que participaron en el proceso, o sea, las listas, y así se adjudican absolutamente todos los puestos de adjudicación. El método de Hond, claro que le da mayor representación, le da un mayor número de escaños a los más votados frente a lo que sería el método Wester, que da una mayor representación, mayor representación a las minorías, sí. Pero ahora se va a modificar un poco este esquema, porque, por ejemplo, Guayas ya no va a elegir los 20 o 21 en una sola lista. A Guayas lo van a dividir en 4 sectores. En cuatro circunscripciones. Entonces, en la circunscripción van a tener ahí una lista de 5 personas, otra lista de 5 personas, otra lista de 5 personas. Eso facilita el proceso de elección, el proceso de campaña, y también ya no vamos a tener las sorpresas que teníamos antes, que como se votaban por los 20, en el puesto 15, 16 entraba cualquier tipo de personas. Eso ayuda a escoger, ayuda a la campaña, y naturalmente ya no se privilegia tanto de que la plancha sirva para los desconocidos. Lo mismo en Pichincha. Pichincha vamos a tener 3 circunscripciones y en Manabí 2. Entonces, estos métodos de adjudicación, como le digo, para nuestro sistema lamentablemente no funcionan. Bueno, pero permítanme comprender algo y voy a donde Omar Simón, sin perjuicio que después tengan cada uno el derecho a la réplica o a hacer ciertas aclaraciones. A ver, el método de asignación de escaños, famoso método de Don, dice Medardo Oleas, favorece la representación, va de más a menos. Es decir, la representación favorecería a quienes tendrían mayoría en la Asamblea Nacional en desmedro de la minoría. Ahora, ¿estos métodos se aplicarían también para las elecciones de circunscripciones?
A ver, sí, efectivamente. A ver, partamos de una cosa. Los métodos de asignación de escaños están definidos, están ideados para sistemas de lista cerrada, es decir, para sistemas de partidos Pero ese es el problema, no tenemos listas cerradas. Nosotros tenemos un sistema de lista electoral desbloqueada, donde se puede votar por todos los candidatos de una lista. En realidad se puede votar por un número X de candidatos. La gente puede seleccionar a los de la misma lista, seleccionar entre listas, o incluso seleccionar menos. Carlos ya va a dar su argumentación sobre eso, así que no me le adelanto al tema, que él lo maneja bastante bien. Pero aquí hay una primera contradicción. Si el ciudadano vota por unos candidatos que se llaman Juan, Pepe y Pedro, luego se agarra y se mete todo en una canasta y se dice, ya no son Juan, Pepe y Pedro, sino son la lista A, B y C. Y luego volvemos a ver si son Juan, Pepe y Pedro y sale cualquier otra cosa. Es decir, el ciudadano vota por una cosa, pero al final lo que termina yendo de representante es cualquier otra cosa. Si es un método de votación por persona, debería aplicarse el método más simple de todos, que es mayoría simple. Es decir, más votados ganan. Esa sería la lógica. Ahora, se está confundiendo el concepto de minorías. En un país altamente fragmentado, donde vamos a tener en la próxima elección 30 circunscripciones provinciales, no vamos a tener 24, sino 30 por las circunscripciones a su vez en que se dividen las 3 provincias de las que se mención, ahí se ve reflejada esa diversidad, esas minorías. Yo no creo en las minorías de uno. Personalmente no creo en las minorías de uno, no creo que a través de un asamblea. Es bien discutible, ¿no? Sí. A través de un sistema de asignación de escaños aparezca un señor que es una minoría de uno, que no tiene un pensamiento ni una ideología distinta bajo tu argumentación, Omar Simón, en cuanto a la mayoría simple, llamemos así, ok, suena lógico, pero eso debería ser entonces, pregunto, a lo mejor aplicado en votación por circunscripciones y no por listas cerradas, no se para evitar que vaya una sola tendencia a la Asamblea. No se discutió el tema que se debe haber discutido. Desde el año 97 hasta acá tenemos un sistema de votación de lista desbloqueada. Creo que los ejemplos que hemos tenido de cómo ese sistema no ha aportado con la institucionalización política, con el fortalecimiento de los partidos políticos, con una adecuada representación, son suficientes. Pero eso nunca se analizó. Pero eso es lo que demuestra, porque cuando hubo esta aprobación, que si no me equivoco fue una consulta popular de desbloquear las listas, fue un gran triunfo, se decía, de los movimientos independientes. Pero lo que demuestra es que no se profundiza en las propuestas y no se educa al pueblo para poder decirle, esta propuesta tiene estos pros y tiene estos contras. Carlos Aguinaga. Porque los mismos partidos políticos se han encargado de establecer reglas y normas que los han ido devastando. Es que todas estas propuestas vienen de los partidos y de los movimientos políticos. Ellos mismos se han encargado de matarse. Yo quiero primero hacer una aclaración técnica y doctrinaria, que es necesario hacer, a veces nos confundimos. Con la consulta popular del 94 de Sixto Durán, cuando se admite la participación de los independientes, se desbloquea la lista. Así es. Ya no es solo de partidos. Con la malhadada consulta del 97 del gobierno de Fabián Alarcón, ahí es cuando entramos al sistema de lista abierta. Y hay una incorrecta interpretación de la pregunta, derivado de la ignorancia democrática de quienes le ejecutaron. Una precisión, porque la pregunta, ¿la consulta de Sixto estuvo bien orientada y la Alarcón la entorpece? La de Alarcón acaba con el sistema. Yo creo que las dos. La de Alarcón contribuyen en su porcentaje. Le da la estocada final, porque la pregunta decía, ¿usted qué sistema quiere de votación? ¿Seguir votando en plancha como ahora? O la opción B, escoger de una lista o entre listas. Entonces, de una lista es voto preferencial. Yo escojo, voto por voto por mis candidatos dentro de la lista. Claro. O entre listas, escogen esta segunda, es decir, el entrevero. Armo mi bloque. Claro, el entrevero de que yo voto por el bonito de la izquierda, el de la derecha, el simpático del centro y todo el tema. Entonces, fragmentan la voluntad del ciudadano. Pero a más de fragmentar la voluntad del ciudadano, hacen que el ciudadano, su voto ya no sea igual. El voto de Carlos Aguinaga ya no es igual que el voto de Omar Simón o de Carlos Rabascal. Que votó en plancha. Porque el uno vota en plancha, el otro votó 3, el otro vota 1, el otro vota 7. Entonces, eso comienza a destruir completamente el sistema, no solo electoral, porque eso lo convierte desde esa época en un sistema irregular, que admite la corrupción electoral, que admite el fraude electoral. Todas las elecciones, desde que está vigente, hemos visto mercado de votos en el Tribunal del Guayas, con las urnas afueras, contando. No se contabilizan votos blancos, es decir,
nos hemos empecinado en mantener un sistema de votación que es lesivo para todos, para las mayorías y para las minorías, y que afectó y que destruyó el sistema de partidos. Y que son los propios partidos de donde nace la propuesta quienes ya en el proceso electoral hacen campaña para que voten por la lista completa. Y después fueron modificando, porque al inicio era puro, después le metieron el casillero, le metieron la lista cruzada, es decir, no solo los partidos, porque aquí hay que aclarar, todo el mundo ha ido aprovechando de esta debilidad y de este sistema electoral ecuatoriano que no sirve. Entonces, esto sirvió para consolidar el poder antes de los socialcristianos, ¿no es cierto? Hoy aprovechó este movimiento que llegó al poder y dice, aquí tengo un lindo sistema que debilita el sistema de partidos, que divide la voluntad del ciudadano. Entonces yo consolido mi poder y cada reforma que hay van acomodando, todo el mundo acomodado a su interés político y no se ha pensado en el país en una adecuada gobernabilidad. Ok, ahora Medardo Leas, pero el ingrediente de las circunscripciones que ahora entran, que también es una aspiración de hace mucho tiempo, el tema de los distritos, etcétera, etcétera, ¿va a corregir en algo todas estas distorsiones? Sí, porque eso facilita, por ejemplo, que las grandes urbes como Quito y Guayaquil tengan una representación, que tienen peso electoral, una representación sectorizada. Hablemos, por ejemplo, en Guayaquil de Durán. Tenía 500.000 habitantes, pero nunca tuvo un asambleísta. Nunca tuvo una representación real. Pero ahora va a tener. Igual que aquí en Quito, vamos a tener, por ejemplo, los del sur, que llegarán desde Machachi, más o menos, hasta la Villaflora, los del centro, que se irán con los del noroccidente, a lo mejor San Gorquí. Pero entonces, para estas tres provincias, ¿se corrige lo que dice Carlos Aguinaga? No, porque el problema ahí es más de fondo. Ese sistema de votación es un absurdo. Pero lo que sí facilita es para los habitantes de un sector que puedan escoger entre una lista grande de 16 en Quito o de 21 en Guayaquil, que puedan escoger una lista de 5. Eso ayuda. Eso ayuda. Entonces, ahí sí vamos a tener un sistema de votación más cercano a lo que es a la realidad de los barrios, de los sectores poblacionales, y naturalmente vamos a tener, eso sí, la votación va a ser por las personas que constan en esa lista, porque es imposible que uno pueda ver, por ejemplo, una lista de 20, y también es absurdo que yo pueda votar desde la extrema izquierda a la extrema derecha, porque puedo escoger a cualquier ciudadano de cualquiera de las listas, claro, hasta el máximo. Además, un collage ideológico ahí. Es un absurdo. Entonces, estos problemas que estamos aquí analizando solo se compondrán cuando se cambie este sistema absurdo. Ok. Omar Simón. A ver, yo creo que el espíritu de la norma, en este caso de las circunscripciones, todos la entendemos y la compartimos de alguna manera, pero yo no veo un cambio sustancial entre pasar de la circunscripción de 17 a una circunscripción de 5 o 6, porque finalmente, además van a ser muy difusas. Porque para poder dividir en circunscripciones Guayas y Pichincha van a tener que partir en 4 pedazos Guayaquil. El tema es con qué criterio lo partes. Exactamente. Ese es un tema muy importante. O sea, con qué criterio se lo parte. Luego, cómo se va a difundir entre los ciudadanos que hasta la calle tal votan por una lista y desde la calle tal y para acá votan por otra lista. Salvo que agrupes parroquias. Va a tener que agruparse parroquias necesariamente. Pero igual es muy complejo, porque además las parroquias electorales, hay un elemento adicional, que nosotros tratamos de corregirlo, pero es casi imposible porque el sistema del registro civil establece unas parroquias en Quito. El municipio de Quito establece otra división de parroquias, que no son las mismas. Entonces, los ciudadanos de Solanda, que es una parroquia de acuerdo al municipio de Quito, son parte de una parroquia más grande, la Villaflora o Eloy Alfaro en el caso de los distritos electorales y del registro civil. Es decir, aquí es una complejidad que se trató de corregir, pero eso, la única forma de corregir en realidad es ir a un censo, a un censo electoral. Ese es un elemento... Un punto de orden de Carlos Aguinaga y continuamos con una observación al tema. La división de los distritos sí afecta, porque cualquier fórmula de asignación de escaños, sea que tienda a favorecer al mayoritario o tienda a favorecer al minoritario equilibrada, en distrito grande, de 20, de 18, de 15, opera adecuadamente. Es decir, si yo tengo el 35% de los votos, voy a tener el 35% de los escaños. Pero el tema no pasa por método, entonces. No pasa por método. Si yo le cierro al distrito y solo voy a elegir 2, 3, 4 y 5, si yo tengo el 35% de los votos, voy a obtener el 60% de los escaños, porque ahí va a distorsionar cualquier fórmula de asignación. Y con más asentamiento, esta fórmula DON, que es una fórmula que tiende a reducir el sistema de partidos, a que haya menos organizaciones
y favorece más a las mayorías, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico esto en distritos de 5, ¿sí?, es obvio que puedo tener un resultado distinto, completamente distinto, pero no necesariamente, ojo, no necesariamente quiere decir que el partido nacional que esté en el primer puesto, por ejemplo, en este caso Alianza País, que es la fuerza más grande, se va a llevar todo, porque hoy va a surgir otro efecto, que van a surgir un montón de movimientos provinciales, que pueden tener más fuerza local y que pueden serse beneficiados de estos errores. Hecho ese punto de orden, continuamos con Máximo. La palabra, doctor Aguinaga. A ver, de acuerdo con lo que dice Carlos, mientras más pequeño es el distrito, más distorsiona la fórmula de asignación. Es decir, mientras menos asambleístas se eligen, más distorsión hay en la fórmula. O sea que en este caso la circunscripción va a estar tremendamente distorsionada. Eso es clarísimo. Ahora, también frente a lo que dice Carlos, nosotros tenemos un sistema de participación política, de inscripción, de organización, bastante abierto. Es decir, que tiende a una pluralidad. De hecho, en la última elección tuvimos 24 organizaciones nacionales, en el caso de Manabí 33 movimientos entre nacionales y provinciales, Guayas 27, Pichincha 25, en total eran alrededor de 200 movimientos políticos. Obviamente, ahí viene el criterio político de la Asamblea. Tienes un sistema abierto de partidos y tienes un sistema de representación más restrictivo. Ahí se aplican y ahí se define cuál es el método de asignación de escaños que quieres para evitar también la atomización, porque hay que pensar que el sistema y la votación finalmente te da lugar ¿a qué? A determinada conformación que puede no aportar con la gobernabilidad. Ese es el elemento que sí se tiene que tomar en cuenta y que creo que finalmente, si es que tenemos un sistema abierto, tenemos que corregirlo a través de la representación, de las formas de representación, ya la conformación de los organismos. Pero esa corrección ya no entraría en este proceso electoral, pues tendríamos que tener una reforma a todo el sistema. No, me estoy refiriendo con el sistema actual y el método actual. Claro. O sea, tal cual está ahora, si es que la reforma se aplica. Como el punto de orden de Carlos Aguinaga un poco me alteró la representatividad de la palabra, la representación, la asignación de la palabra, voy ahora a dar doble A para luego regresar a Carlos Aguinaga de nuevo. Si quiere complementar algo. No. Es que van a haber sorpresas, porque nuevamente, digo, hay disposiciones legales que van a modificar todo. ¿Decisiones qué, perdón? Legales nuevas. Legales. Porque el Código de la Democracia, por ejemplo, no hay que analizarlo desde el punto de vista estricto de las últimas reformas, sino de su globalidad. Entonces, de un sistema integral. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora incluso el sistema de promoción debería tener ya otro esquema. Ya no podíamos hablar nosotros del sistema anterior, donde se daban las famosas cuñas publicitarias, porque ahora, por ejemplo, el artículo 215 de la Constitución y el artículo 202 del Código de la Democracia claramente dice que todo lo que es la promoción electoral tendrá que hacerse a través de debates donde se propicie precisamente el análisis de los programas que presentan los candidatos. Entonces eso con las circunscripciones territoriales va a cambiar todo el esquema, e incluso va a dejar a un lado la última reforma donde se prohíbe que los medios hagan entrevistas. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos y obligamos a que se contrate a todos los medios para hacer debates, entonces el esquema es diferente. Ya vamos a hablar del sistema de promoción de los debates, Omar Simo, porque en Colombia utilizan el sistema de los debates en las cadenas de televisión y son profundos los debates. En Estados Unidos. Así es, pero ya vamos a hablar de eso. Carlos Aguinaga me llamó la atención, el mercado de votos en Guayas. Eso, o sea, no es nada nuevo lo que dice Carlos Aguinaga realmente, pero es voz populi, pero el tema es, nunca se lo corrige. No lo han corregido. Y aquí yo quiero hacer, antes de contestar de tu pregunta, Carlos, es decir que la división de los distritos tiene que ser continuos y homogéneos. Es decir, continuos quiere decir que tiene que estar el uno al lado del otro. Homogéneo quiere decir que debe tener la misma cantidad de votos. Claro. Técnicamente hay que hacerlo así. De representantes. Y para esta división de Guayas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso lleva mucho tiempo. El proceso boliviano de districtalización llevó como 3 años. Yo no sé si alcanzan el tiempo de hacer un año aquí. Bueno, ahora hay otros medios, otras herramientas, pero sin embargo hay eso. El segundo comentario que quiero hacer para ir al tema del mercado de votos es sobre lo que se refería Omar con relación a las organizaciones políticas. Aquí tenemos que tener conciencia que el Ecuador del retorno al régimen democrático ha sido un sistema de partidos fragmentado y atomizado siempre. Pero desde 1830 el comportamiento entre costa y sierra es distinto. En la costa no ha habido mayor fragmentación. Ahí siempre ha habido 2 corrientes, derecha y populismo. Pare de contar, porque la izquierda ha sido marginal. En cambio, en la sierra es la proliferación de todos los partidos y de todos los movimientos habidos y por haber. De las izquierdas tenemos 3 o 4,
de las derechas 3 o 4, de los centros no se diga, de los movimientos peor. Entonces, evidentemente, esto es un tema también de cultura política, de la inteligencia con la que los actores políticos deben saber actuar. Pero que responde a la particularidad de cada región. Exacto. En la sierra, lamentablemente, todo el mundo quiere ser dueño propietario de una organización política, ¿no es cierto? Y este sistema hoy se sigue fragmentando. Quieren ser, significa que en las costas ya lo son. Ya lo son. A ver, yo creo que bueno, estamos cayendo en ciertos comentarios regionalistas. No. Lo que pasa es que me parece que no hay la suficiente inteligencia política para mirar el comportamiento en todo solo en este último proceso, no hablemos desde 1830. En cuanto al mercado de votos, lamentablemente en los distritos grandes, con este sistema de votación, eso ha sido siempre. La ley dice que el escrutinio debe terminarse en 10 días. Nunca terminaron 10 días. En Guayaquil nunca. Nunca. 30, 45, llegó a durar 60 días, porque es el sistema de... O máximo se está sintiendo aludido, vamos a ver. 11 días en la consulta popular. Sí. No podemos comparar una consulta de acuerdo, proceso de elección. Pero serán 10 no hay cómo comparar. Son cosas distintas. Sí. Es como un vaso de agua y un café, así es. Realmente el mercado de votos sí se produce, pero la obligación del órgano electoral es garantizar que el último miembro de la junta parroquial, de donde sea, no se le robe un voto, que ese voto sea transparente, porque esto es una cuestión matemática. ¿Y se han robado votos? Pero desde luego, un montón de votos. Comencemos por el 2000, el fraude en los ríos, el fraude... Okay. Claro, en las últimas elecciones yo vi recontar más del 50% de las circunscripciones, de alcaldías. Ok, señor. Ya llevo 42 minutos y me falta el tema de promociones, el tema de medios. En conclusión, la reforma se nos quedó corta. Vamos ahora a ver el siguiente reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos con los siguientes temas que tienen que ver con el tema de medios, los sistemas de promoción, etcétera, etcétera. Veamos. Uno de los temas más polémicos del veto presidencial al Código de la Democracia es el que señala que los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, lo que deberá llevar a un cuidadoso tratamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, pues a la hora de informar se deberá tener claro los parámetros. Tras esa reglamentación debemos estar todos vigilantes para que esa decisión del Consejo Nacional Electoral no restrinja excesivamente o de alguna forma indebida la tarea de los medios. No obstante, este tipo de disposiciones, dice el legislador Rolando Panchana, se aplican en muchos países de la región. Por ejemplo, usted en Colombia, durante campaña, y lo dice el Código Electoral colombiano, no puede aparecer, si es candidato, en otro espacio que no sea informativo o de opinión. De hecho, desde los medios de comunicación y periodistas se ha manifestado una seria preocupación al respecto. Vemos con mucha alerta y con ojos de preocupación el hecho de que en un periodo previo a la campaña electoral, que entendemos se menciona de 40 días, no habría la posibilidad de informar abiertamente lo que los actores políticos harán en sus campañas. Incluso en su momento, la Unión Nacional de Periodistas presentó un recurso jurídico que impida la aprobación de esta norma, pero sin obtener resultado. En plano político nosotros hemos ya tomado la decisión de conversar, vamos a pedir una cita al presidente del Consejo Nacional Electoral para que nos amplíe el criterio al respecto y ver cómo van a funcionar de aquí a corto tiempo los medios de comunicación frente a esta normativa. De su lado, el presidente Rafael Correa ha negado que esto atente a la libertad de expresión. No se está prohibiendo ninguna entrevista, ningún reportaje, ninguna información acerca de los candidatos. Y más bien, se habla de equiparar las posibilidades de competencia entre los candidatos. Se está prohibiendo la descarada campaña que esta gente está acostumbrada a hacer a favor del candidato de su preferencia y la campaña en contra de aquellos candidatos que no se someten a sus intereses. Y no solo aquello, a nivel nacional, a nivel local. Lo que se está impidiendo es que cualquier tipo por tener una radio utilice su radio para campaña política. Si es un servicio público, tiene que dar igualdad de espacio a todos los candidatos. Pero también preocupa que la norma permita al Estado hacer propaganda de sus obras, aunque con ciertas restricciones. El presidente, dentro de su cargo, por la inauguración de obras, por sus declaraciones políticas, por sus recorridos, siempre va a estar
en televisión, en radio, en prensa escrita, todos los días. Sin embargo, los demás candidatos a cualquier otra dignidad solamente estarán limitados a las franjas publicitarias. Yo creo que ahí es importante establecer entonces una normativa o un reglamento que amplíe el criterio, no solamente a los medios de comunicación que utilizamos frecuencias del Estado, sino también a todo el espectro de los periodistas y comunicadores sociales, para que se sepa desde dónde hasta dónde se podría hacer una entrevista o un programa de información, si es que la cuestión se mantiene vigente. En esta nueva coyuntura, vuelve a surgir la libertad de expresión como tema de debate en nuestro país. Mientras tanto, se avisora un agitado año de contienda electoral. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Omar Simón, tú querías acotar algo a lo dicho por Carlos Aguinaga, y si no, comienzo con Medardo Lea sobre el tema de los medios. No, nada más decir que parte del negocio de quienes trabajan en torno a las elecciones, también son los abogados, es el provocar incidentes en la elección, y obviamente el tratar de llevar la elección de la Junta Receptora del Voto a los tribunales electorales y tratar de generar presión ahí para modificar los resultados. Particularmente yo no creo que, además no hay ninguna prueba al respecto, que en las elecciones que se administraron por parte del Consejo Electoral se haya dado este mercado de votos. ¿Te refieres bajo tu administración? Sí, o sea, yo ahí sí quiero hacer una aclaración, porque de pronto queda como que yo estoy avalando lo que dijo Carlos, Señora, y no es así. De culpa. Yo creo que ningún tribunal con ese sistema de votación. Ok, no se trata de la autoridad, sino del sistema. Hay que hacer un gran esfuerzo realmente. Señores, me quedan pocos minutos para entrar al tema de los medios, y en este tema sí es tremendamente importante, no que el otro no haya sido importante, esto también tremendamente importante. Medardo Lea. A ver, no creo que se pueda regular el derecho a la información, porque en un sistema democrático solo los medios de comunicación han sido la ayuda para que el sistema funcione. ¿Por qué? Porque gracias a las entrevistas, gracias a los reportajes se ha podido identificar quién es el candidato, sus virtudes, sus defectos, incluso sus problemas. Y de esta manera enriquecer el conocimiento ciudadano, porque solamente cuando uno conoce quién es el candidato y lo que propone puede dar un voto responsable. Pero ahora mucho se dice que el Consejo Nacional Electoral tiene que reformar, tiene que reglamentar esta reforma. Regular, sí. Pero a mi criterio no deberían hacer nada. Lo que deberían aplicar es lo que dice claramente el artículo 215 de la Constitución y el 202. ¿Qué dice qué? Dice que la promoción electoral financiada por el Estado en igualdad de condiciones propendrá al debate de las propuestas programáticas. Y eso es lo que tiene que hacerse. Porque, insisto, en el país ha fracasado todo lo que son las franjas publicitarias. ¿Por qué fracasan las franjas publicitarias? Porque hay muchos candidatos. Y como el Consejo Nacional Electoral no puede repartir en forma equitativa en los horarios AAA a todos, hace sorteos y unos salen beneficiados y otros perjudicados. Y además, la franja publicitaria, con la cuña publicitaria, no dice absolutamente nada. Y además el debate debería ser obligatorio para los candidatos, no es que uno acepte y el otro no acepta. Es que eso deberíamos hacer. Entonces, en vez de pagar franjas publicitarias, deberían sentarse los candidatos como estamos haciendo ahora, sobre temas específicos. Los candidatos presidenciales vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de relaciones internacionales, vamos a hablar de seguridad. Los asambleístas... Es que la única diferencia es que nosotros no estamos pidiendo el voto y los candidatos tienen temor a exponerse en un debate para perder el voto, a propósito del debate de León Febres Cordero con Rodrigo Borja, que cambió el sistema de debate. No importa, pero ahora lo importante es que a través de la intermediación de un periodista independiente se debata, porque es fundamental que el ciudadano conozca si ese candidato está en capacidad o no de llegar a la asamblea, a hacer dos cosas, a legislar o a fiscalizar, porque si no vamos a volver a la campaña pública de mentiras que han sido todos los procesos electorales. También debería aplicar para los candidatos a la presidencia de la República. Voy donde Carlos Aguinaga y regreso luego donde Omar Simón sobre el mismo tema. A ver, aquí hay que decirle a la opinión pública, a los ciudadanos, algunas diferencias. Sería lo ideal que se pueda hacer lo que dice Medardo Lea, pero los tiempos en televisión son sumamente cortos y costosos. Entonces, debatir en televisión sobre salud, seguridad, sobre obras, sobre eso... Pero Carlos Aguinaga, te interrumpo. ¿Sabes cuánto dura un debate en Colombia, en RCN y en Caracol, para los presidentes y para los asambleístas? Duran 3 horas al aire. Pero está abierto y ¿quién lo ve? El tema es que en campaña, y además los estudios de comunicación política establecen que el spot que pega primero en el ciudadano, ese se queda ya en el subconsciente del ciudadano y termina votando con los primeros spots. Este es un tema de mercadeo político.
Este no es un tema de debates, aquí hay otros temas más de fondo. Hay que comparar la publicidad gubernamental con la publicidad electoral. La publicidad electoral en medios solo 45 días. La publicidad gubernamental, ahora con las excepciones del 203, los 365 días. La publicidad electoral en franjas es la dádiva que le dan a los candidatos o a las listas. Tome 100, tome 200, tome 50,000. La publicidad gubernamental, lo que está presupuestado, 100, 150, 120, 200 millones de dólares. Ambas publicidades tienen un efecto político, porque se convierten en publicidades políticas. ¿O acaso la publicidad gubernamental está en debate de 2, 3 horas sobre las obras? Ahora, pero hay una precisión para pasar a Omar Simón y una discrepancia también contigo. Es decir, a ver, todo este tema de la campaña electoral o todo este tema de la reforma electoral, resulta que ahora tenemos campaña anticipada. Tenemos al presidente de la República con esa propaganda, yo te acuso, presidente. Tenemos a Mauricio Rodas y tenemos también una propaganda que puede ser institucional, pero está orientada evidentemente a un tema de posicionamiento político, que es la de Guillermo Lasso. Gutiérrez también. Y la de Lucio Gutiérrez es reciente. Ya, pero yo diría que eso es una lágrima frente a la publicidad gubernamental. Es una lagrimita chiquita, porque la otra está conformada por el gobierno nacional, ministerios. Y eso puede suceder en las alcaldías, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el 203 lo modificaron la Asamblea y el señor presidente de la República con su veto, violando la Constitución. Porque en un país democrático dicen 45 días no hay publicidad y no hay publicidad para nadie. No es que hay pongamos 10 excepciones. Es obvio que puede haber una excepción que no debe estar regulada en la ley, que es una catástrofe natural, ¿no es cierto? Gracias. Perdón, y termina la idea para pasar a donde Omar Simón. Entonces, hoy el Consejo Nacional Electoral, porque no lo hizo el Consejo de Omar, lo estás exigiendo, regular adecuadamente la participación política de los que van a la reelección, sea presidente, sea alcalde, sea todo, porque ellos tienen un hándicap frente a los otros. Pero yo donde discrepo con Carlos Aguinaga y voy donde Omar Simón cuando dice es que esto es cuestión de mercadeo político. El mercadeo político está orientado a conseguir votos, no está orientado a visibilizar la conciencia del ciudadano, a escoger bien. En ese sentido, no es el sistema el que está fallando en términos de promoción, porque, a ver, si yo establezco una obligación para que ningún candidato se baje de la camioneta en términos del debate, evidentemente para candidatos a la Asamblea es mucho más difícil por el gran universo, pero se puede escoger a uno por listas, qué sé yo, y para presidentes de la República de forma obligatoria. Y los canales de televisión, las radios, etcétera, etcétera, tienen la obligación de dar espacio. Ahí no se estaría eliminando ese problema del mercadeo político que tan solo está orientado es a quien pega primero, gana las elecciones. Omar Simón. A ver, yo creo que, primero ya nos desviamos del debate, o sea, nos desviamos del debate del impacto de la reforma electoral hacia el debate sobre el mercadeo político, que es un tema muy grueso, muy grande de entender y con muchas aristas. Y apasionante también. Ha habido gente en este país que ha gastado muchos millones de publicidad en televisión y ha sido el primero en salir y se ha adelantado y ha hecho publicidad antes. El doctor Aguinaga sancionó por eso a un Recordemos el caso de Walter Freire Chávez hace muchos años. Perdió las elecciones, porque finalmente la gente, primero no menospreciemos a la gente tampoco es tan ingenua como para comprarse una propaganda cualquiera que te sale por bonita y bien producida que esté. Es decir, hay un fondo también dentro de quienes participan. La gente también mide elementos de fondo, no solamente de forma. Hay un sistema que sí dice que el Consejo Electoral garantizará de manera igualitaria la promoción que propicia el debate. Promoción y debate, dos elementos. Es decir, no podemos eliminar la publicidad porque es la forma de promocionarse. Pero tampoco, obviamente, se puede denostar el tema del debate. Claro, ahora, el problema de la promoción es la franja, el problema es cómo le asignas, etcétera, etcétera. ¿Qué tan equitativo realmente es? A ver, la equidad viene en un sentido, que es la más simple, porque creo que ahí finalmente nos hemos olvidado un elemento. El Consejo Electoral inauguró un sistema de promoción electoral, en el cual se asigna a cada candidato. Si los tres somos candidatos, 50,000, 50,000, 50,000, claro. Y cada uno contrata en el espacio en el que considera que eso va a tener frente mejor. a quién se reelige. A ver, pero ahí, frente a quién se reelige, entonces ahí estamos en el tema. Vamos por orden, porque creo que hay un punto de orden de Medardo Oleas. Sí, pero lo que pasa es que Medardo y Carlos hablaron y a mí me van a poner puntos de orden todo el tiempo. Que termine Omar Simón para ir a Medardo Oleas. Ya. Resulta que también hay una desventaja en quien corre una reelección, si queremos verles desde ese punto de vista. Quien es un candidato nuevo es un albur. Sabrá qué puede hacer. Y hemos tenido incluso candidatos que, habiendo sido muy buenos en una gestión específica, como presidentes de la República o en otra gestión, fueron muy malos y fatales.
es un albur. Quien está para la reelección tiene, si bien tiene un elemento de ventaja, la gente lo conoce, sabe y puede medir su gestión, también puede generar el efecto contrario. Si es un mal alcalde, o es un mal presidente, o es un mal prefecto, ha sido un mal asambleísta, la gente tiene elementos objetivos para medir eso. A ver, la publicidad no lo es todo. Si vamos a los temas, y Carlos conoce muy bien de ese tema, uno puede crear una imagen fabulosa de algo, pero siempre va a tener que tener un fondo. Y en el caso de quien va a la reelección, sí hay un fondo en eso. Y ese fondo la gente finalmente lo puede evaluar y lo puede medir en su cotidianidad. Esa aclaración ahora sí, don Medardo Oleas, pero el tema de equidad no pasa tan solo por la asignación de recursos, pasa también por la capacidad de exposición en los mejores tiempos de la televisión, pasa también porque exista un equilibrio de las fuerzas entre el gasto gubernamental versus el gasto electoral. Medardo Oleas. Aquí el principio básico es que el Consejo Nacional Electoral facilita la promoción electoral, que es diferente a la publicidad. La publicidad generalmente se utiliza para vender artículos comerciales. La promoción significa que yo como ciudadano y siendo candidato tengo que darme a conocer quién soy, mis antecedentes y mis propuestas para ver si son viables, porque si yo soy candidato a la asamblea y digo que voy a construir puentes, el entrevistador y los otros candidatos en un debate le van a decir que es una mentira, que el asambleísta no está para eso. Entonces, si la norma constitucional obliga a la promoción electoral, no publicidad, hay que cambiar los esquemas. Yo creo que es muy factible que en todas las ciudades utilicemos, por ejemplo, la prensa escrita, a que haga un reportaje de todos los candidatos con sus propuestas, que en la radio se invite a debates en cadenas de radio, lo mismo en televisión, y ahí vamos a subir el nivel cívico, democrático de participación, de conocimiento, educando a la ciudadanía frente a lo que es la publicidad. Es un fracaso total lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, a dar dinero para que yo me vaya a cualquier radio a utilizar las cuñas publicitarias. ¿Por qué? Porque pero eso no lo estableció el Consejo, eso lo estableció la reforma. Bueno, pero la forma como lo hicieron es un fracaso, porque insisto, si yo quiero llegar al canal 10, a los horarios AAA, y si ya me ganaron 3, 4, 5 candidatos, no decir, bueno señor, usted se tiene que ir a otra hora. Y la obligación del Consejo Nacional Electoral no es preocuparse en este momento del marketing político, sino precisamente que el dinero del Estado sea utilizado por una promoción adecuada. Me quedan 2 minutos, el punto de orden de Omar Simón, y le doy la palabra porque se ha quejado que ustedes dos lo han electoralizado. A mí me encantó, porque cuando Medardo habló del tema de las asignaciones que hay de franjas por sorteo, cuando se explica cuál fue la fórmula que se utilizó, entonces resulta que esto también es una fórmula que no podría ser. O sea, me parece que hay un problema de conocimiento también. Es decir, los países que aplican franjas tienen distintas modalidades. En Chile se aplica una franja unificada, donde una hora más o menos salen todos los candidatos. Había una candidata que, porque el equilibrio venía también derivado de las votaciones que habían tenido en el último proceso, salía y alcanzaba a decir, hola, soy Juanita, y no llegaba nada más. ¿Hay control a la publicidad gubernamental? Hay control, por supuesto, a la publicidad gubernamental en la mayoría de países. Aquí hay un elemento que yo creo que, 2 elementos que creo que hay que tomar en cuenta, porque nos desviamos del tema. Yo creo que ninguna persona, ninguno de los que estamos aquí, al menos consideramos que esta introducción que dice del artículo polémico, es, los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta de las candidaturas. A mí me parece eso adecuado. En principio, ningún medio de comunicación, los medios de comunicación no son un gran elector. Los ciudadanos que están atrás de la cámara o que tienen el micrófono, estos ciudadanos son, en términos electorales, igual que cualquiera de los otros ciudadanos. Y su opinión, fundamentalmente, y su posición se expresa a través del sufragio, donde todos somos igualitos. 30 segundos, Carlos Aguinaga, 30 segundos. ¿Por qué un medio de comunicación puede hacer promoción a favor de un candidato? No debe hacerlo. La reelección ya fue aprobada en el Ecuador. Por eso el propio presidente Correa promovió que ya no haya reelección, sino por una sola vez, porque habían alcaldes y prefectos que tuvieron 16, 20 años y se reelegían con la maquinaria municipal. No había reelección presidencial. Esta es primera vez, primer comentario. Es decir, ya se probó aquí la reelección en 2 décadas. Con relación al tema de las franjas y de la promoción, hay medios que se abusan, especialmente locales. Que yo soy el político dueño del medio, le pongo la frecuencia al lado de mi hermana, de mi mujer, y tengo las 24 horas a mi servicio. Eso hay manera de pautar, eso no en la franja. No, y se opina, se dice, se habla. Medardo Oleas, 30 segundos también. Y ya terminamos porque ya se nos fue el tiempo. No se puede prohibir que la prensa haga entrevistas o reportajes. Pero eso no está prohibido, Medardo. A ver, indirectamente sí. ¿Por qué? Porque si yo, como autoridad, digo que ese reportaje simplemente es publicidad y lo va a sancionar, eso simplemente es una prohibición, es una manera sutil de poner una prohibición con otras palabras.
Pero nuevamente insisto, si nosotros... Bueno, el tiempo lo dirá también, ¿no? Sí, si regulamos de otra manera, primero, el derecho de participar todos en debates, vamos a cambiar ese viejo esquema de la publicidad, del marketing político y de la promoción. Porque ahí sí los candidatos el ciudadano va a identificar quién es quién, para evitar que al Congreso lleguen una cantidad de alzamanos, porque es así de la triste historia del país. Gracias, Medardo Leas, gracias, Omar Simón, gracias, Carlos Arguinaga. Bueno, esto es lo interesante de debatir, distintas posturas, distintas visiones, distinta óptica. Lo cierto es que en mi criterio la reforma electoral le queda debiendo al país, no la actual solamente, sino las anteriores también. Cuando el país decida debatir las reformas electorales, no desde la conveniencia electoral, sino desde la conveniencia de la ciudadanía, entonces tendremos seguramente mejores sistemas. Un fuerte abrazo, los espero el próximo domingo. Gracias, señores.